Miren, esto no es solo la historia de una batalla cualquiera. Es, más bien, la crónica de una supervivencia que parecía imposible, contada desde la perspectiva de un soldado que se enfrenta al enemigo más cruel de todos, el propio invierno. Vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más brutales y helados de la historia militar. Estamos en noviembre de 1950, Corea del Norte. Intenten imaginar un paisaje donde el mundo entero parece haberse detenido, congelado. Pero esto no es solo un escenario. Es, en realidad, una trampa de hielo y silencio que está a punto de convertirse en un verdadero infierno de fuego. 30 grados bajo cero. A ver, a esa temperatura el frío ya no es algo que se siente. No. Se convierte en un enemigo físico que te ataca sin parar. Es un dolor que se te mete hasta los huesos, que te quema la piel y que poco a poco te va congelando hasta la voluntad. Era el primer adversario, incluso antes de que sonara un solo disparo. Esta frase lo dice todo sobre la guerra psicológica que se vivía. Durante las guardias, que duraban horas y horas, la oscuridad era total y el silencio, absoluto, aterrador. Cada crujido en la nieve, cada silbido del viento, ¿era el viento o era alguien acercándose? Podía ser el último sonido que escucharas. El aislamiento era brutal. Y en medio de todo ese silencio, escondido en la oscuridad de esas montañas congeladas, esperaba un ejército. Y no hablamos de unos pocos miles. No, hablamos de 300.000 soldados chinos. Una fuerza gigantesca, completamente oculta, lista para caer sobre las tropas de la ONU. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo se ocultan 300.000 hombres? Bueno, su disciplina era, de verdad, de otro nivel. Se movían solo de noche, en un silencio casi perfecto y sin usar radios que pudieran ser interceptadas. Eran fantasmas, literalmente fantasmas en la nieve, convirtiendo todo el paisaje en una emboscada masiva. La inteligencia estadounidense no tenía ni la menor idea. Pero a ver, paremos un segundo. ¿Cómo es que llegaron a este punto? ¿Cómo una fuerza de la ONU, que venía avanzando y ganando, termina rodeada en este infierno helado? Pues todo tiene que ver con una promesa. La promesa de una victoria fácil y rápida. Después del éxito total del desembarco en Inchon, el general MacArthur empujó a sus tropas hacia el norte, convencido de que la guerra estaba prácticamente ganada. La inteligencia le aseguraba que China no se iba a meter, así que la promesa era clarísima: estarán en casa para Navidad. Una promesa que estaba a punto de romperse de la forma más trágica posible. Ahora volvamos al terreno, a la realidad del soldado. Ahí, la guerra no era solo contra un ejército enemigo, era una lucha diaria, brutal, por algo tan básico como sobrevivir a los elementos. El frío era tan, pero tan extremo, que el metal de los rifles se contraía. Las armas se atascaban, las ametralladoras simplemente se negaban a disparar. Tu principal herramienta de defensa, lo único que te mantenía con vida, de repente era un pedazo de acero congelado e inútil. La sensación de indefensión debió ser absoluta. Y el horror no terminaba ahí. Los suministros médicos, cosas como la morfina o el plasma sanguíneo, se congelaban hasta volverse sólidos. ¿Se imaginan la impotencia? Ver a un compañero herido en la nieve y no poder hacer nada porque la ayuda que tenés en las manos es, literalmente, un bloque de hielo. Y para colmo, no había dónde esconderse. El suelo estaba tan congelado que era como intentar cavar en concreto. Imposible. Ni trincheras, ni pozos de tirador, nada. Los soldados estaban completamente a la intemperie, expuestos al fuego enemigo y a un viento helado que no daba ni un respiro. El agotamiento físico y mental era inimaginable. Rodeados, superados en número y luchando contra el propio planeta, lo que vino después no fue una simple retirada. Fue una de las hazañas de resistencia más legendarias de la historia. Mientras tanto, muy lejos de allí, se tomaban decisiones que cambiarían por completo el curso de la guerra. Esta famosa frase del general Oliver P. Smith, lo resume todo. No era aceptar la derrota, no. Era una declaración de intenciones, una muestra de una voluntad de hierro, de que iban a luchar para abrirse paso a través de miles de enemigos y kilómetros de montañas congeladas para poder sobrevivir. Y aquí vemos el contraste tremendo de la guerra.
Mientras los soldados luchaban cuerpo a cuerpo por cada metro de terreno, en Washington, el general MacArthur exigía permiso para usar armas atómicas contra China. El presidente Truman, aterrado con la idea de empezar la Tercera Guerra Mundial, lo destituyó. Eran dos realidades, dos guerras completamente desconectadas. Los que sobrevivieron a Chosin lograron lo imposible, sí, pero la batalla dejó una cicatriz profundísima, no solo en los que lucharon, sino en el rumbo de la guerra misma, que a partir de ahí entró en una fase nueva y todavía más sangrienta. Esa retirada épica de Chosin evitó un desastre total, pero transformó la guerra. Se estancó. Se convirtió en una lucha brutal de trincheras a lo largo del paralelo 38, o sea, casi en el mismo lugar donde había empezado. Y al final, se firmó un armisticio, un simple cese al fuego que, técnicamente, sigue vigente hasta el día de hoy. El sacrificio en el embalse de Chosin fue inmenso. Y aunque a la guerra de Corea muchas veces se la llama la guerra olvidada, para quienes sobrevivieron a ese infierno de hielo, el recuerdo es una cicatriz que no se borra jamás. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Puede la historia permitirse el lujo de olvidar el costo de una lucha así?